Si estás viendo esto, no es casualidad. Este mensaje te estaba esperando. Hay momentos en la vida en que algo te encuentra. No lo buscas, no lo planeas. Simplemente aparece frente a ti, como si el universo entero hubiera conspirado para que tus ojos se posaran exactamente aquí, en este instante. Y algo dentro de ti, algo que no puedes explicar con lógica, te dice: esto es para mí. Puede que hayas sentido algo diferente hoy. Una inquietud, una sensación de que algo está por cambiar. O tal vez has estado buscando respuestas sin saber exactamente qué preguntar. Lo que sea que te haya traído hasta aquí, no fue accidental. Este mensaje tiene tu nombre escrito en el campo cuántico y tu alma lo reconoce. Este mensaje te estaba esperando. Ahora bien, sé que puede sonar intenso, pero quédate conmigo, porque lo que voy a revelarte en los próximos minutos tiene el potencial de reordenar algo profundo dentro de ti. No te pido que creas nada, solo te pido que sientas, que observes, que permitas que esta información toque algo en ti que quizás ha estado dormido. Y antes de continuar, si sientes que este mensaje resuena, si algo en tu interior te dice que estás en el lugar correcto, te invito a que te suscribas a este canal. No como un gesto casual, sino como una forma de anclar esta frecuencia, de sintonizarte con este campo. Muchas personas que se suscriben reportan que su vida comienza a moverse de formas inesperadas, como si al hacer clic en ese botón, le estuvieras diciendo al universo: estoy listo, estoy lista, acepto recibir. Porque este mensaje te estaba esperando, y tú estabas esperando este mensaje. Ahora déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has sentido que tu vida está siguiendo un guión invisible? Como si hubiera momentos clave, encuentros específicos, mensajes que llegan exactamente cuando los necesitas, aunque no supieras que los necesitabas. Eso no es suerte, eso no es coincidencia, eso es sincronicidad. Y la sincronicidad no es un concepto abstracto. Es la forma en que tu alma se comunica contigo. Es la manera en que el campo cuántico, esa red invisible que conecta todas las cosas, te envía señales. Pero aquí está el detalle. Esas señales no están disponibles todo el tiempo. Hay ventanas, momentos específicos en los que el velo entre lo que eres y lo que puedes ser se vuelve más delgado. Y esta es una de esas ventanas. La mayoría de las personas no lo nota. Siguen adelante, inmersas en la rutina, en el ruido mental, en las distracciones constantes. Y las ventanas se cierran. Las señales pasan desapercibidas. Los mensajes regresan al campo, esperando el próximo momento de apertura. Pero tú estás aquí. Tu presencia en este momento significa que algo en ti está despierto. Algo en ti dijo: no puedo ignorar esto. Y ese algo es tu intuición cuántica. Es la parte de ti que sabe, sin necesidad de pruebas, que este momento importa. Entonces, ¿qué es exactamente lo que debe encontrarte? ¿Qué es esto del que hablamos? No es solo información, no es solo conocimiento, es un recuerdo. Un recuerdo de quién eres, más allá de la identidad que has construido, más allá del nombre, del rol, de la historia que has estado contando sobre ti. Es el recuerdo de que eres un ser cuántico, de que tu conciencia no está limitada por el tiempo, el espacio o las circunstancias, y de que en este preciso momento, algo en tu línea de tiempo personal se está alineando. Permíteme explicarte esto de una manera que puedas sentir. Imagina que tu vida es una sinfonía. Cada momento, cada decisión, cada encuentro es una nota. Algunas notas son suaves, otras son intensas. Algunas parecen disonancias, ruido que no tiene sentido. Pero cuando das un paso atrás,
cuando miras la partitura completa desde una perspectiva más amplia, ves que cada nota tiene un propósito, que cada disonancia eventualmente se resuelve en armonía, y que hay momentos en la sinfonía, momentos clave, donde todo cambia de tono, donde la melodía que has estado tocando se transforma en algo completamente nuevo. Estás en uno de esos momentos ahora, y tu alma lo sabe. Por eso llegaste aquí. Por eso este mensaje te encontró. Porque el campo cuántico, esa inteligencia invisible que orquesta todo, ha orquestado este encuentro. Ahora, puedes elegir cómo responder a esto. Puedes cerrar este video, regresar a tu rutina, decirte a ti mismo que es solo otro video de YouTube, y está bien. Siempre tienes libre albedrío. Siempre puedes elegir quedarte donde estás, o puedes elegir abrirte, elegir sentir, elegir recibir este mensaje como lo que es, una activación, una llave que abre una puerta dentro de ti que quizás ni siquiera sabías que existía. La decisión es tuya, pero si estás aquí, leyendo estas palabras, sintiendo esta resonancia, ya sabes qué elección es la correcta para ti. Ahora déjame compartir algo que muchas personas no saben. Hay una razón por la que ciertos mensajes te encuentran en ciertos momentos. Y tiene que ver con algo que algunas tradiciones antiguas llamaban el tiempo del alma. El tiempo del alma no es lineal. No sigue el reloj. No sigue el calendario. El tiempo del alma se mueve en espirales, en ciclos, en ondas. Y hay momentos en esos ciclos donde tu alma está más receptiva, donde las capas de resistencia, de duda, de miedo, se vuelven más permeables. Y en esos momentos, la información que necesitas para tu siguiente nivel de evolución puede entrar. Este es uno de esos momentos para ti. Y si me permites, te invito a hacer algo ahora mismo. Algo simple, pero poderoso. Toma una respiración profunda. Siente tu cuerpo. Nota dónde estás sentado, de pie, recostado. Siente el peso de tu cuerpo. Y por un momento, solo por un momento, suelta la necesidad de entender todo con la mente. Permite que tu corazón, que tu cuerpo, que esa parte intuitiva de ti, reciba este mensaje. Respira, siente, permite. Porque este mensaje te estaba esperando. Y aquí está lo que necesitas saber. El universo no comete errores. Cada cosa que te ha pasado, cada dolor, cada alegría, cada confusión, cada momento de claridad, te ha traído hasta aquí. Te ha preparado para recibir esto, no porque seas especial en el sentido de ser mejor que otros, sino porque tu alma tiene una frecuencia única, una vibración específica, y este mensaje resuena con esa frecuencia. Ahora, lo que voy a revelarte puede sonar extraño, pero te pido que lo sientas antes de juzgarlo. Existe la posibilidad de que tu alma haya estado enviando señales a tu mente consciente durante semanas, meses, tal vez años. Señales de que es momento de cambiar algo, de soltar algo, de recordar algo. Pero la mente consciente está ocupada, está llena de ruido, de preocupaciones, de planes, de miedos, y esas señales se pierden en el ruido, hasta que llega un momento como este, un momento donde el ruido se detiene, aunque sea por unos minutos, y en ese silencio, la señal puede entrar. La señal es simple, es hora de recordar quién eres. No la versión de ti que aprendiste a ser para sobrevivir. No la versión que construiste para encajar. No la versión que cree que necesita ser arreglada, sino la versión original, la que existe más allá del condicionamiento, la que sabe, sin necesidad de pruebas, que eres infinito. Y aquí está la parte crucial. Este recuerdo no es solo mental. No es solo una idea bonita que entretiene la mente. Es una activación celular. Es algo que sucede en tu cuerpo, en tu campo energético.
en las capas más sutiles de tu ser. Muchas personas que permiten que este tipo de mensajes entren reportan cambios. Algunos sutiles, como sentir más calma sin razón aparente. Otros más evidentes, como sincronicidades que comienzan a multiplicarse. Oportunidades que aparecen de la nada. Personas que llegan a sus vidas en el momento perfecto. Puertas que se abren cuando parecía que todo estaba cerrado. ¿Por qué? Porque cuando recuerdas quién eres a nivel cuántico, tu vibración cambia. Y cuando tu vibración cambia, el campo responde. Es una ley. No es magia. Es mecánica cuántica aplicada a la conciencia. Ahora, si esto resuena contigo, si sientes que algo se está moviendo dentro de ti mientras escuchas estas palabras, te invito a hacer algo. Presiona el botón de me gusta en este video. No como un gesto automático, sino como una forma de anclar esta frecuencia en tu campo. Como una manera de decirle a tu subconsciente, sí, acepto este recuerdo, acepto esta activación, y observa qué pasa después, porque este mensaje te estaba esperando. Y tu respuesta a él crea una onda en el campo que puede transformar todo lo que viene. Ahora déjame llevarte más profundo. Hay algo que tu alma sabe y que tu mente a veces olvida. El tiempo no es lo que parece. Lo que experimentas como pasado, presente y futuro son en realidad construcciones de la mente para darle sentido a la experiencia. Pero a nivel cuántico, todo existe simultáneamente. Todas las versiones de ti, todos los posibles futuros, todas las elecciones que has hecho y que podrías hacer, existen ahora. Y en este momento, al recibir este mensaje, estás colapsando una nueva línea de tiempo. Estás eligiendo, consciente o inconscientemente, una versión de ti que está lista para expandirse, para soltar lo viejo, para abrazar lo nuevo. No tienes que entender esto con la mente. De hecho, si intentas entenderlo solo con lógica, puede que te pierdas la experiencia. Porque esto no es información para la mente, es alimento para el alma. Piensa en todas las veces que has sentido que algo está a punto de cambiar. Esa sensación de anticipación, de inquietud, de estar en el borde de algo. Esa sensación no es ansiedad, es tu sistema energético recalibrándose. Es tu campo ajustándose a una nueva frecuencia. Y este mensaje es parte de ese ajuste. Ahora, aquí está algo que muy pocas personas comprenden. Los mensajes que te encuentran no son aleatorios. Son respuestas a preguntas que tu alma ha estado haciendo, incluso si tu mente consciente no las ha formulado. Cada vez que has sentido un anhelo profundo, cada vez que has deseado algo más, cada vez que has mirado al cielo y has sentido esa nostalgia de algo que no puedes nombrar, tu alma estaba enviando una pregunta al campo. Y el campo responde, siempre responde, pero no siempre de la manera que esperas. A veces la respuesta llega como un libro que cae en tus manos, a veces como una conversación con un extraño, a veces como un sueño, y a veces, como ahora, como un video que aparece en tu pantalla en el momento exacto. Este es el lenguaje del universo. Sutil, elegante, perfecto. Y tú estás aprendiendo a leerlo de nuevo. Ahora permíteme guiarte en algo. Cierra los ojos por un momento si puedes. O si no puedes, simplemente suaviza la mirada y lleva tu atención a tu corazón. No al órgano físico, sino al espacio en el centro de tu pecho. Ese lugar donde sientes las emociones más profundas. Respira hacia ese espacio y pregúntale a tu corazón, ¿qué necesito soltar para recibir lo que viene? No busques una respuesta con la mente. Solo permite que surja una sensación, una imagen, una palabra o simplemente una paz. Y confía en lo que sea que surja, porque tu corazón sabe,
Tu corazón siempre ha sabido. Este mensaje te estaba esperando. Y tu corazón lo estaba esperando también. Ahora, hay algo más que necesitas escuchar. Y esto es importante. El hecho de que este mensaje te haya encontrado no significa que todo será fácil a partir de ahora. No significa que todos tus problemas desaparecerán mágicamente. La transformación real, la evolución genuina, a menudo requiere que atravieses lo incómodo, que enfrentes lo que has estado evitando, que sueltes lo que ya no te sirve, incluso si se siente familiar y seguro. Pero aquí está la diferencia. Cuando atraviesas ese proceso sabiendo quién eres, sabiendo que eres parte de algo más grande, todo cambia. El dolor no desaparece, pero su significado se transforma. Los desafíos no se van, pero dejan de definirte, y comienzas a ver cada obstáculo como una invitación a recordar tu poder. No tu poder sobre otros, no el poder del ego, sino tu poder como creador consciente de tu experiencia. Y ese poder siempre ha estado ahí. Solo estaba esperando que lo recordaras. Ahora, hay personas que escucharán este mensaje y pensarán, esto suena bien, pero ¿cómo sé si es real? ¿Cómo sé si no me estoy engañando a mí mismo? Y esa es una pregunta válida. La mente necesita certeza, necesita pruebas, necesita evidencia. Pero aquí está la verdad. La única evidencia que importa es la que experimentas tú. Nadie puede darte pruebas de lo que tu alma sabe. Nadie puede convencerte de tu propia divinidad. Solo tú puedes sentirla. Y la sientes no pensando más, sino sintiendo más. No analizando más, sino observando más. No buscando fuera, sino volviendo dentro. Porque ahí es donde está todo. Ahí es donde siempre ha estado. Y este mensaje simplemente te está recordando que mires ahí, que vuelvas ahí, que confíes en lo que encuentres ahí. Ahora, si aún estás aquí, si has llegado hasta este punto, significa algo. Significa que tu alma está diciendo sí a este mensaje. Incluso si tu mente tiene dudas, incluso si parte de ti se resiste, hay algo más profundo en ti que reconoce esto como verdadero. Y te invito a honrar eso. Honrarlo escribiendo en los comentarios estas palabras. Este mensaje me encontró. Solo eso. No necesitas explicar nada. No necesitas justificar nada. Solo escribe esas palabras como una forma de anclar este momento. De declarar que estás consciente de que algo importante acaba de suceder. Y observa cómo se siente en tu cuerpo al escribirlo. Porque las palabras tienen poder. Y cuando las escribes con conciencia, con intención, se convierten en decretos, en afirmaciones, en anclas para tu nueva realidad. Este mensaje te estaba esperando y ahora te invita a responder. Ahora déjame revelarte algo que cambiará tu perspectiva sobre por qué estás aquí. Existe una posibilidad que algunas tradiciones antiguas exploraron durante siglos. La posibilidad de que antes de nacer, antes de tomar forma en este cuerpo, tu alma eligió ciertos momentos clave en tu vida. Momentos donde recibirías información específica que te ayudaría a recordar tu propósito, a realinearte con tu camino, a despertar a niveles más profundos de ti mismo. Estos momentos no son accidentes, son citas. Citas que tu alma hizo contigo misma. Y esta puede ser una de esas citas. Piénsalo. De todos los videos que pudiste haber visto hoy, de todas las distracciones que pudieron haber captado tu atención, estás aquí. Escuchando esto, sintiendo esto, permitiendo que estas palabras toquen algo en ti. ¿Casualidad? No lo creo. Tu alma te trajo aquí, y este mensaje te estaba esperando porque forma parte de un diseño más grande, un diseño que tu mente no puede comprender completamente, pero que tu corazón reconoce. Y parte de ese diseño es esto.
Es momento de que dejes ir la versión de ti que cree que está solo, que cree que tiene que tener todas las respuestas, que cree que necesita controlar todo. Esa versión hizo su trabajo, te mantuvo seguro, te ayudó a sobrevivir, pero ya no la necesitas, porque estás listo para recordar que nunca has estado solo, que siempre has estado sostenido por algo más grande, que cada paso que has dado, incluso los que parecían errores, te ha traído exactamente donde necesitas estar. Y donde necesitas estar es aquí, ahora, recibiendo esto. Ahora respira conmigo. Inhala profundamente. Siente el aire llenando tus pulmones. Siente tu pecho expandiéndose. Y al exhalar, suelta. Suelta lo que ya no necesitas cargar. Suelta la duda. Suelta el miedo. Suelta la resistencia. Solo por este momento, permite que todo sea exactamente como es. Y en ese permitir, algo se abre, algo que ha estado cerrado, algo que ha estado esperando tu permiso para florecer. Este mensaje te estaba esperando, y tú estabas esperando este momento de rendición. Ahora, hay algo más que quiero compartir contigo, y esto puede sonar radical, pero te pido que lo sientas con todo tu ser. Tú no estás aquí para arreglarte, no estás roto, nunca lo has estado. Estás aquí para recordar, para expandirte, para evolucionar. Pero no porque haya algo malo contigo, sino porque es la naturaleza de la conciencia. Expandirse, crecer, explorar. Y cada desafío que has enfrentado, cada dolor que has sentido, cada momento de confusión, no ha sido un castigo, ha sido una invitación a ir más profundo, a conocerte más, a amar más ampliamente. Y ahora, en este momento, al recibir este mensaje, algo dentro de ti está diciendo, sí, estoy listo, estoy lista, para ver esto de una manera diferente, para hacer esto de una manera diferente. Y esa disposición es todo lo que se necesita, porque el universo no está esperando que seas perfecto para bendecirte. No está esperando que tengas todas las respuestas para guiarte. Ya estás siendo bendecido. Ya estás siendo guiado. Solo necesitas abrir los ojos para verlo. Y este mensaje es parte de esa guía. Ahora, si sientes que este video debe llegar a alguien más, si conoces a alguien que necesita escuchar esto, te invito a compartirlo. No de manera casual, sino con intención. Piensa en esa persona. Siente su energía. Y al compartir este mensaje, estás extendiendo esta activación. Estás participando en el despertar colectivo. Estás diciendo, este mensaje me encontró a mí y ahora quiero que te encuentre a ti. Porque este mensaje no es solo para ti. Es para todos los que están listos para recibirlo. Y al compartirlo, te conviertes en un canal de esta frecuencia, en un transmisor de esta luz. Ahora déjame llevarte al corazón de todo esto. Lo que realmente debe encontrarte no es solo este video, no son solo estas palabras. Es un recuerdo tan antiguo que tu mente no puede rastrearlo, pero tu cuerpo lo conoce, tus células lo recuerdan. Es el recuerdo de que eres eterno, que has existido antes de este cuerpo, que existirás después, que lo que llamas yo es solo una pequeña expresión de algo infinitamente más vasto, y que esa vastedad, esa eternidad, esa infinitud, está aquí ahora, en ti, como tú. No tienes que creer esto, no tienes que entenderlo, solo tienes que sentirlo, y lo sientes cuando te detienes, cuando respiras, cuando te permites simplemente ser, sin necesidad de hacer, de lograr, de probar nada. En ese espacio de quietud, ahí está, el recuerdo, la verdad. Lo que eres más allá de todo nombre y forma. Y este mensaje está aquí para recordarte que puedes acceder a eso en cualquier momento. No necesitas rituales complicados. No necesitas años de meditación.
Solo necesitas detenerte, respirar y recordar. Eso es todo. Y sin embargo, eso es todo. Ahora, antes de que lleguemos al final, quiero invitarte a hacer algo más. Presiona me gusta en este video una vez más si aún no lo has hecho. No solo como un gesto mecánico, sino como una forma de sellar esta frecuencia en tu campo. Como una manera de decirle al universo, recibí esto, lo acepto y estoy listo para más. Porque hay más, mucho más. Esta no es la última vez que el universo te enviará un mensaje. No es la última vez que tu alma te invitará a recordar. Pero cada vez que respondes, cada vez que dices sí, el camino se vuelve más claro, las señales se vuelven más fuertes, y tu capacidad para navegar tu vida desde un lugar de sabiduría profunda se expande. Este mensaje te estaba esperando, y ahora tú estás esperando el próximo. Y déjame decirte algo sobre ese próximo mensaje. Ya está en camino, ya ha sido enviado. Solo necesitas estar atento, solo necesitas permanecer abierto. Y si quieres asegurarte de no perdértelo, suscríbete a este canal si aún no lo has hecho. Porque este espacio está dedicado a transmitir estas frecuencias, a recordarte quién eres, a acompañarte en este viaje de despertar. No estás solo en esto. Hay una comunidad de almas aquí, todas recordando juntas, todas apoyándose mutuamente, todas expandiéndose hacia versiones más elevadas de sí mismas. Y tú eres parte de esa comunidad ahora. Bienvenido, bienvenida. Ahora, a medida que llegamos al cierre de este mensaje, quiero dejarte con algo. Este no es el final, es el comienzo de un nuevo ciclo, de una nueva espiral en tu evolución, de un nuevo capítulo en la historia de tu alma. Y todo lo que necesitas hacer es seguir diciendo sí. Sí a los mensajes que te encuentran. Sí a las señales que recibes. Sí a esa voz interna que te guía, incluso cuando la mente no entiende. Porque esa voz es tu verdad. Y esa verdad nunca te llevará por el camino equivocado. Así que respira una vez más. Siente tu cuerpo anclado aquí, en este momento. Y reconoce que algo acaba de cambiar. Algo sutil pero profundo. Algo que quizás no puedas nombrar, pero que definitivamente puedes sentir. Ese cambio es real. Ese cambio importa. Y ese cambio continuará desplegándose en los días, semanas y meses que vienen. Confía en el proceso. Confía en ti. Y confía en que este mensaje te encontró exactamente cuando debía. Porque este mensaje te estaba esperando. Y ahora, tu nueva realidad te está esperando a ti. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos este viaje, donde profundizaremos aún más, donde recordaremos juntos lo que siempre hemos sabido. Hasta entonces, recuerda esto. Tú eres el universo experimentándose a sí mismo. Tú eres la conciencia explorando todas sus posibilidades. Y tú eres exactamente donde necesitas estar. Gracias por estar aquí. Gracias por recibir. Gracias por ser.